La noche caía sobre Guadalajara, cubriendo la ciudad con un manto de calma que contrastaba con la agitación interna de Cristian Nodal. Solo en su habitación, con la guitarra apoyada en un rincón y el celular en la mano, repasaba en silencio los recuerdos que las fotografías en su galería le traían. Cada imagen era un fragmento de su vida, una historia que ahora le parecía ajena. Se detuvo en las fotos de su boda con Ángela Aguilar, donde ambos lucían radiantes. La sonrisa que entonces había parecido genuina ahora se veía forzada, como si desde el principio algo no hubiera encajado. Deslizó el dedo hacia adelante, dejando atrás esas memorias, hasta que surgieron otras imágenes. Las de su vida con Kazu y su hija Inti. Una en particular lo golpeó con fuerza. Él sosteniendo a Inti en brazos mientras Kazu lo miraba con una sonrisa llena de serenidad. Ese momento de paz, que parecía tan lejano ahora, lo hizo susurrar en voz baja. ¿Qué rayos hice? ¿Cómo pude ser tan estúpido? Cristian se levantó de golpe, como si no pudiera soportar el peso de sus pensamientos, y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación. Dejé a mi hija sin un papá. Dejé a Kazu. ¿Por qué?, exclamó, frustrado consigo mismo. Tomó el celular con manos temblorosas, buscando el número de Kazu. Sin pensarlo demasiado, marcó. Después de 2 tonos, su voz, tranquila pero cautelosa, respondió al otro lado. Hola, Cristian. Su tono era neutral, aunque escondía un matiz de cautela. Cristian tragó saliva, su corazón acelerado por lo que estaba a punto de decir. Hola, Kazu. No te preocupes por lo que pueda pensar Romeo. Solo quería saber cómo estás. Hubo una breve pausa antes de que ella respondiera, su voz menos tensa, aunque firme. Estoy bien, Cristian. Todo está en orden por aquí. ¿Y tú? ¿Cómo llevas lo de Ángela? Cristian sintió que el pecho se le encogía. No esperaba esa pregunta, aunque sabía que era inevitable. La verdad, me siento perdido, confesó, su voz cargada de sinceridad. Ni siquiera sé por qué me casé con ella. Cuando estaba contigo, era feliz. Realmente feliz. Un silencio denso cayó entre ellos. Cristian podía imaginar a Kazu procesando esas palabras, sorprendida por lo que acababa de escuchar. ¿De verdad dijiste eso?, preguntó finalmente, su tono reflejando una mezcla de asombro y precaución. Cristian dejó escapar una risa amarga, sentándose en la cama con la cabeza gacha. Sí, lo dije. Porque es la verdad. Me dejé llevar por una fantasía, por la idea de que con Ángela las cosas podrían funcionar, pero lo arruiné todo. Te dejé a ti, a Inti. Dejé todo lo que realmente importaba. Kazu suspiró al otro lado de la línea, su voz suavizándose ligeramente. Cristian, no puedes castigarte por siempre. Lo que pasó, pasó. No puedes cambiarlo, pero sí puedes aprender de ello y seguir adelante. Hizo una pausa, como si dudara de lo que iba a decir. Pero, ¿de verdad crees que puedes arreglar todo esto? Cristian apretó los labios, mirando al suelo con una mezcla de tristeza y determinación. No lo sé, Kazu. Pero quiero intentarlo. Quiero volver a ser el padre que Inti necesita. Y si hay alguna manera de enmendar las cosas contigo, aunque sea como amigos, quiero hacerlo. El silencio volvió a apoderarse de la llamada, hasta que Kazu, con una voz más firme, rompió la quietud. Cristian, agradezco que me digas esto. Pero mi vida ha seguido adelante. Estoy con Romeo, y aunque nuestra relación no es perfecta, estoy bien. Si de verdad quieres ser parte de la vida de Inti, tendrás que demostrarlo con acciones, no solo con palabras. Cristian asintió, aunque sabía que ella no podía verlo. Tienes razón. No voy a presionarte, Kazu. Solo quería que supieras que estoy dispuesto a hacer lo necesario. Por mi hija, y también por ti. Kazu suspiró de nuevo, esta vez con un tono más suave. Está bien, Cristian. Pero no me busques solo porque estás perdido. Encuentra tu camino primero, y luego veremos qué pasa. Cristian sintió un nudo en la garganta. Sabía que insistir solo empeoraría las cosas. Gracias por escucharme, Kazu. Te deseo lo mejor, y si alguna vez necesitas algo, aquí estaré. Ella respondió con una pequeña sonrisa en su voz, un gesto que Cristian pudo sentir incluso a través de la llamada. Gracias, Cristian. Espero que encuentres lo que buscas. Cuídate. Cuando la llamada terminó, Cristian dejó el celular sobre la mesa, su mente y su corazón llenos de emociones encontradas. Había sido una conversación difícil, pero también necesaria. Miró a través de la ventana, donde la luz de la luna iluminaba la noche, y por primera vez en mucho tiempo sintió que tal vez, solo tal vez, podía encontrar un camino hacia un futuro mejor. La llamada terminó,
y Christian dejó caer el celular sobre la cama con un suspiro pesado que resonó en la quietud de la habitación. Se quedó inmóvil, mirando al techo, como si intentara encontrar respuestas en las sombras que la luz tenue de la lámpara proyectaba. Una mezcla de alivio y tristeza se apoderó de él, como si dos fuerzas opuestas lucharan dentro de su pecho. Había sido honesto con Kazu, había dicho lo que llevaba guardando por tanto tiempo, pero también sabía que las palabras no bastaban, que el camino hacia la reconciliación, si es que era posible, sería largo y tortuoso. Sus pensamientos se arremolinaban como una tormenta. Por un lado, se sentía aliviado por haber expresado lo que sentía, por haber escuchado la voz de Kazu y saber que su hija, Inti, estaba bien. Pero, por otro, la tristeza lo invadía al reconocer que, aunque deseaba volver a ser parte de sus vidas, el daño ya estaba hecho. Inti crecía sin él, y cada día que pasaba era un recordatorio de su ausencia. La culpa lo carcomía, y en ese momento, no sabía si alguna vez podría perdonarse por haber permitido que las cosas llegaran tan lejos. El sonido suave de pasos interrumpió su tormenta interna. Silvia Cristina, su madre, apareció en el marco de la puerta. Llevaba consigo esa calma que siempre lo había reconfortado en los momentos más oscuros de su vida. Entró a la habitación con una expresión preocupada, pero sin juicio en sus ojos. Se sentó a su lado en la cama, dejando que el silencio hablara por un momento antes de tomar la iniciativa. ¿Otra vez hablando con Kazu?, preguntó, con un tono más de preocupación que de reproche. Christian asintió, incapaz de levantar la mirada. Su voz salió como un susurro, apenas audible. Sí, mamá. La llamé porque necesitaba escuchar su voz. Pero creo que solo la hice sentir incómoda. Silvia Cristina, siempre sabia en sus palabras, colocó una mano en el hombro de su hijo, apretándolo con ternura. Hijo, a veces es mejor dejar las cosas como están. Si realmente quieres ser parte de la vida de Inti, enfócate en ser un mejor tú primero. No puedes esperar que alguien confíe en ti si tú mismo no estás seguro de lo que quieres. Christian dejó escapar un largo suspiro, como si intentara liberar el peso que llevaba en el pecho. Las palabras de su madre eran ciertas, pero eso no hacía que dolieran menos. Lo sé, mamá, pero duele tanto. Siento que lo arruiné todo. Silvia Cristina lo miró con ternura, y sin decir una palabra, lo rodeó con sus brazos en un abrazo cálido y reconfortante. Susurró al oído de Christian, con una voz suave pero llena de convicción. Todos cometemos errores, hijo, pero no puedes quedarte atrapado en ellos. Tienes que aprender de ellos, sanar y seguir adelante. Y recuerda esto, lo que es para ti siempre encontrará el camino de regreso. Las palabras resonaron en la mente de Christian, como un eco que intentaba abrirse paso entre el ruido de su culpa y su dolor. Cerró los ojos, dejándose llevar por el momento, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Silvia Cristina no dijo nada más, simplemente lo sostuvo, dejando que su hijo liberara todo lo que llevaba dentro. El resto de la noche transcurrió en silencio. Christian se quedó solo en su habitación, mirando la luna a través de la ventana. La luz plateada iluminaba la ciudad de Guadalajara, pero dentro de él, aún había sombras que debía enfrentar. La conversación con Kazu y las palabras de su madre habían plantado una semilla en su mente. La necesidad de cambiar, no por nadie más, sino por sí mismo. Por Inti, por Kazu, pero principalmente por él. A la mañana siguiente, se levantó con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Tomó su guitarra, esa compañera que siempre había sido su refugio en los momentos más difíciles, y comenzó a escribir una canción. Cada palabra que salía de su mente era un reflejo de su arrepentimiento, de su deseo de redimirse y de su anhelo de ser mejor. Las notas se entrelazaban con sus emociones, creando una melodía que parecía contar su historia. Durante días, Christian evitó llamar a Kazu. Sabía que debía darle espacio, que insistir solo complicaría las cosas. En su lugar, se dedicó a trabajar en sí mismo. Buscó ayuda profesional, algo que nunca había considerado antes, y comenzó a enfrentar los demonios internos que lo habían llevado a tomar decisiones que ahora lamentaba. Las sesiones no eran fáciles, pero con cada paso, sentía que estaba reconstruyendo las piezas rotas de su vida. Finalmente, después de semanas de introspección, tomó el teléfono y marcó el número de Kazu nuevamente. Esta vez, su voz era más firme, más segura. Hola, Kazu. Quiero que sepas que estoy trabajando en mí. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero hacer lo correcto, por Inti y por mí. Del otro lado de la línea, Kazu guardó silencio por un momento antes de responder. Su tono era más suave, aunque aún cauteloso. Me alegra escuchar eso, Christian. Lo más importante es que lo hagas por las razones correctas. Inti merece tener un padre presente, pero también necesita que seas estable,
alguien en quien pueda confiar. Christian asintió, sintiendo una pequeña chispa de esperanza. Lo sé, y estoy trabajando para ser esa persona. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para estar ahí para ella. Kazu dejó escapar un suspiro, pero esta vez, su tono reflejaba una mezcla de aceptación y cautela. Está bien, Christian. Inti siempre será tu hija, y nunca te negaré estar en su vida. Pero recuerda, esto no se trata de mí, ni de ti, sino de ella. Cuando la llamada terminó, Christian sintió que, aunque el camino por delante sería largo, había dado el primer paso hacia la redención. La luz de la luna brillaba sobre Guadalajara esa noche, y Christian, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba avanzando hacia un futuro mejor. Cuando la llamada terminó, Christian dejó caer el celular sobre la cama como si pesara más de lo que podía soportar. Se quedó tumbado, con la mirada perdida en el techo, mientras las palabras de Pepe Aguilar resonaban en su mente una y otra vez, como un eco imposible de silenciar. La mezcla de emociones era abrumadora. Por un lado, sentía la tranquilidad de saber que Ángela estaba recibiendo ayuda, pero por otro, el peso de la culpa y la responsabilidad lo empujaba hacia un abismo emocional del que parecía no poder escapar. El silencio de la habitación no ayudaba. Cada rincón parecía contener un recuerdo, una palabra no dicha, un paso que no supo dar. Se sentía atrapado entre su pasado con Ángela, su presente con Inti y el futuro incierto que ahora enfrentaba. Había una parte del que sabía que la decisión de alejarse era la correcta, que volver atrás solo traería más caos a su vida y a la de quienes lo rodeaban. Pero otra parte, más visceral, no podía ignorar la súplica en la voz de Pepe, el ruego implícito en esas palabras que apelaban a su humanidad, a su capacidad de empatizar, a ese amor que alguna vez compartió con Ángela. Se sentó en el borde de la cama, apoyando los codos en las rodillas y enterrando el rostro en sus manos. Los recuerdos llegaron como un torrente. La primera vez que vio a Ángela en el escenario, radiante y llena de vida. Las risas que compartieron, las noches en las que hablaron hasta el amanecer, soñando con un futuro que ahora parecía tan lejano. Pero también llegaron los momentos oscuros, las discusiones, los reproches, las palabras hirientes que dejaron marcas invisibles pero profundas. Suspiró profundamente y se levantó, sintiendo que el aire de la habitación era demasiado pesado para respirar. Caminó hacia la ventana y se quedó mirando la ciudad de Guadalajara. Las luces de la noche parpadeaban como pequeños destellos de esperanza, pero para Christian eran un recordatorio de que, aunque el mundo seguía girando, su vida parecía haberse detenido. Las palabras de Pepe seguían resonando: una llamada tuya puede marcar la diferencia. Mientras estaba allí, inmóvil frente a la ventana, sintió una mezcla de frustración y compasión. ¿De verdad podría una llamada cambiar algo? ¿Podría aliviar el dolor de Ángela sin comprometer su propia paz? Cerró los ojos y dejó escapar un murmullo casi inaudible. No puedo rendirme, no esta vez. Sabía que no se trataba solo de Ángela. También estaba Inti, su pequeña hija, el centro de su mundo. Cada decisión que tomaba tenía un impacto en ella, y esa idea lo mantenía firme incluso cuando sentía que todo a su alrededor se desmoronaba. Unos pasos suaves lo sacaron de su ensoñación. Silvia Cristina, su madre, entró en la habitación con la mirada llena de preocupación. Llevaba en sus manos una taza de té caliente, un gesto que siempre había significado consuelo en los momentos difíciles. Sin decir nada, se sentó a su lado en el pequeño sillón junto a la ventana, dejando que el silencio llenara el espacio entre ellos antes de hablar. ¿Otra vez pensando en todo esto?, preguntó finalmente, con un tono suave, pero cargado de comprensión. Christian asintió, sin apartar la mirada de las luces de la ciudad. Hablé con Pepe. Me pidió que intentara calmar a Ángela. Dice que está muy mal y que podría ayudarla, pero no sé si soy la persona adecuada para eso, mamá. Silvia Cristina lo escuchó con atención, sin interrumpir. Cuando Christian terminó, colocó una mano en su hombro, apretándolo con una calidez que parecía querer transmitirle toda la fuerza que ella tenía. Hijo, a veces es difícil ver con claridad cuando estás en medio de todo. Entiendo que quieras ayudar, pero también tienes que saber poner límites. No puedes cargar con la responsabilidad de la vida de Ángela. Si decides llamarla, hazlo desde la compasión, pero no desde la culpa. Porque una cosa es querer ayudar, y otra muy distinta es permitir que te arrastre al mismo caos del que intenta salir. Christian cerró los ojos, dejando que las palabras de su madre calaran en su mente. Sabía que tenía razón, pero eso no hacía que la decisión fuera más fácil. Mamá, siento que estoy caminando sobre hielo delgado. Cada paso que doy parece un error. Silvia Cristina sonrió suavemente, con esa sabiduría que solo los años y las experiencias difíciles podían otorgar. Christian, nadie tiene todas las respuestas. Todos estamos aprendiendo sobre la marcha.
Lo único que puedes hacer es ser honesto contigo mismo y con los demás. Si crees que una llamada puede ayudar, hazla, pero no lo hagas para solucionar todo. Eso no está en tus manos. Esa noche, después de que Silvia Cristina lo dejara solo, Cristian permaneció frente a la ventana, mirando las luces de Guadalajara. En su mente, repasaba cada palabra que había dicho, cada decisión que había tomado, buscando algún sentido en medio del caos. Por primera vez en mucho tiempo, permitió que las lágrimas fluyeran libremente, no como un signo de debilidad, sino como una liberación necesaria. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero también sabía que tenía el poder de moldear su futuro. Aunque el camino por delante sería largo y complicado, estaba dispuesto a recorrerlo. Por Inti, por Ángela, pero sobre todo por él mismo. Porque en el fondo entendía que para ser un buen padre y un buen hombre, primero tenía que reconciliarse con sus propios demonios. Mientras la luna brillaba sobre Guadalajara, iluminando las calles y los techos de la ciudad, Cristian murmuró para sí mismo: un paso a la vez, solo un paso a la vez. Y con esa resolución, se dio cuenta de que, aunque la incertidumbre seguía presente, también lo estaba la esperanza. Una pequeña chispa de luz en medio de la oscuridad, suficiente para recordarle que el futuro aún podía escribirse, y que tenía el poder de decidir cómo sería esa historia.